¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria. El día de hoy vamos a tratar el tema de la identidad sexual de tus personajes. Aprovechando el mes del orgullo y esperando que esto facilite que el algoritmo apoye a mi canal, entonces les traigo esta clase para que puedan estructurar la integridad sexual de sus personajes de una manera tanto innovadora como más creíble, congruente y sin llegar a parecer algo forzado, irrealista o cliché. Comenzamos. Para comenzar, les recuerdo que en la descripción encontrarán mis redes sociales y además les dejaré ahí un video que les va a ser de mucha utilidad para este tema. Recuerden que tengo la serie Letanía versus Travemencia con mi buen amigo Jesús M. Apolinar. Y abajo encontrarán los links justamente del Facebook suyo y mío, Walma Dibujo de Relato Psicológico y Jesús M. Apolinar, donde van a encontrar esta serie en la que tratamos en debate diferentes técnicas y temáticas polémicas en la literatura. Además les dejaré especialmente el video donde hablamos sobre la inclusión. No solamente en este tema, sino en cualquier otro, cómo poder ser inclusivo sin ser forzado. También me encontrarán mi Instagram, donde verán varios dibujos que yo mismo hago, Demencia del Lobo, además del Facebook propiamente de este canal, Planea tu Libro, y el enlace a Smithson con Darkness o Lady, donde he publicado algunos cuentos en formato de video, en la sección Crónicas de la Imaginación, con un gran equipo de trabajo. Ahora, para empezar tenemos que ver un tema, una palabra que ha generado mucha controversia, que es género. Género por sí mismo solamente implicaría masculino o femenino, pero sin dar más allá. El problema que hay últimamente al decir género o sexo tiene relación o son lo mismo o no, es que es una palabra que por sí misma no aplica de ninguna de esas maneras, sino que está unida a la palabra que esté conjunta para tener un significado propiamente. Entonces existe lo que se llama rol de género, que es justamente por lo que ha habido alguna controversia e incluso se ha debatido un poco si ciertas ideas que rompen estos roles son o no un género o son lo mismo aunque se llamen diferente. ¿Qué sucede aquí? Una cosa es la identidad de género y otra cosa es el rol de género. El rol de género son aquellos grupos de acciones, de apariencia, etcétera, que van a afectar a una sociedad para identificarlo como lo que se considera que es más adecuado en los hombres o en las mujeres. El caso de la identidad de género tiene que ver propiamente con si se considera uno u otro. Por lo cual aquí hay dos factores que pueden aplicar, que son la genética y el rol, dependiendo de lo que cada persona le dé más importancia. Ahora también se cree que hay algunos factores genéticos que pueden definir al cerebro como masculino y femenino. Sin embargo, en ciencias, aunque hay un promedio con un porcentaje, digamos, de adivinación al ver solamente una tomografía, es muy probable reconocer si es de mujer o hombre. Estas formas que se han demostrado no afectan al 100% y ese porcentaje que se descarta no necesariamente son personas que se identifican con el otro género. Incluso aunque hay algunos cambios hormonales en unas personas que hacen que su complejo hormonal incluso altera la formación de su cuerpo, sea más similar al sexo opuesto, eso no ha llegado a ser una ley para que se identifiquen con el otro género. Por ello, lo que vamos a tratar aquí no es un debate dependiendo hasta qué grado se es o no se es uno u otro. Tenemos que recordar, como les he dicho en otros videos, esto es un taller creativo. Entonces ustedes van a crear las reglas de su universo, ya sea que se basen en la realidad o no. Incluso
cuando ustedes hacen una historia realmente no están abarcando toda la realidad. Van a tomar un aspecto de ella en el que se van a enfocar. Si cuentan la historia de una persona en específico, aún así lo que me cuenten de esa persona no va a ser regla para todas las demás. Por ello es algo que si piensan en el momento de tratar de darle una identidad personal, individual a su creación, solamente va a ser un impedimento para ese desarrollo, ya que estaríamos entrando justamente en el problema que genera los clichés, que genera los estereotipos y demás, pero más adelante voy a hablar con ellos y un poco de cómo romperlos. Ahora, ya que más o menos discernimos que el hablar del género o demás es muy relativo a qué aspecto específico nos refiramos, yo les voy a tratar más bien los aspectos de cómo vive este personaje, para el cual pueden tomar referencia en lo que conocen de acuerdo a su cultura, a su país o demás, de lo que se considera masculino y femenino, porque esto es solamente una planeación. No necesitan escribir al momento de hacer su historia, se viste como el estereotipo de mujer. No, simplemente, ok, se viste de este tipo. Pero todos estos temas los englobo en este aspecto, ya que psicológicamente pues reconocemos algunos patrones y nos van a permitir también el que si nosotros queremos romper esos estereotipos, podamos hacerlo con una base sólida. Ahora, primero hablamos de la apariencia. La identidad de un personaje sí va hasta cierto punto unida a la apariencia, cómo se quiere ver. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay mujeres que les gusta vestirse de manera, mientras más lo que se conoce como ropa masculina, mientras más rudo se vea, se sienten mejor. Y esto no implica para nada su orientación. Eso es un aspecto completamente aparte. Y sin embargo, hay mujeres que les gusta verse mientras más lo que se considera femenina o decorada, detallada, les agrada más. Y bueno, esto ocurre también en los hombres. Por ello, la apariencia se refiere un poco tanto a cómo arreglan su cuerpo como su ropa. Incluso si en algún momento te parece necesario, porque en los demás datos de la ficha no los agregaste, pero te es sutil, porque por ejemplo en el anime ocurre que los personajes físicamente parezcan hombres cuando son mujeres o viceversa, también podrías considerarlo como este aspecto si no lo has agregado en algún otro lado. Porque esto también le va a dar un poco de vida al personaje, lo va a caracterizar. Aquí hay que entender que para esa apariencia no necesitamos pensar en algo rígido. O sea, si tú piensas, ok, se viste de manera más ruda y me dices, ok, eso es botas de casquillo, pantalón de mezclilla, chaqueta de cuero, eso es irnos a justamente consolidar los roles que en teoría se supone que se tratan de romper. No se deben de usar de base. Si nosotros usamos de base un rol específico, vamos a caer realmente en estereotipos y en el mejor de los casos en arquetipos. No es que sea una regla que esto esté mal. Sin embargo, si nuestro fin realmente es cambiar la perspectiva y hacerla más realista, no debemos de pensar en eso porque eso ya es irreal. Realmente el personaje se va a vestir como le guste. Y esto es algo que podemos aprovechar aún más. ¿Por qué? Porque ya rompemos la idea de que se va a vestir de acuerdo a lo que su entorno diga que debe ser o su entorno diga que no debe de ser. Sino que él se va a vestir o se va a maquillar o se va a arreglar de acuerdo a lo que él prefiera. Independientemente de su sexo, se viste con falda y chaqueta de cuero cuando hace calor. Y puede que use esa misma ropa, pero con un pants deportivo durante épocas frías, por el mismo frío. Y empezamos a pensar en los colores que a él o ella le gusten.
Si le gusta el rosa, si le gusta el verde, el azul, morado, naranja, violeta, café, gris, negro, blanco, etc. Como una parte independiente del personaje. No como una parte que dependa de qué quiera parecer, qué quiera aparentar. Sino que esa apariencia es la verdadera. Incluso podemos hacer que lo que quiera aparentar pues no tenga nada que ver con esto, sino que justamente trata de aparentar algo diferente. Y es un aspecto que también pueden considerar. Si en su historia hay alguna controversia o problema social a partir de lo que realmente le gusta o quién es, y trate de fingir ser otra persona, ahí pueden usar justamente los conjuntos clásicos de acuerdo a quien trate de aparentar. Ahora, su comportamiento. Aquí es difícil definirlo. ¿Por qué? Porque no hay realmente comportamientos que de manera realmente lógica se puedan dar a hombre o mujer. De hecho, en psicología las mismas necesidades las tienen los hombres a las mujeres, solamente se expresan de manera distinta dependiendo de la cultura a la que pertenezcan. Sin embargo, es un buen patrón que te puede ayudar definiendo que es algo débil o delicado o fuerte para específico ramo. Y bueno, toman los patrones de acuerdo a esto para mostrarlo como un ser más atrayente a cierto público. Aquí hay una parte importante. Realmente meternos en estos temas es para lo atractivo que sea tu personaje. Porque en los demás ramos de psicología hay más aspectos de cómo se comporta, qué le gusta y demás. Aquí tiene mucho que ver con qué atractivo quieres dar al público. Porque la verdad es que los personajes muchas veces, aunque algunos creen que el atractivo del personaje depende de si es una mujer que le hace a una mujer o un hombre que lo hace a un hombre, y la verdad es que no. Los personajes siempre se hacen con una intención, tomando en cuenta tanto lo que necesitas para tu historia como lo que quieres dar a este público. Entonces es como lo puedes hacer atractivo. Aquí podrías usar estereotipos como referencia, pero ya no estamos hablando propiamente de personajes LGBT, sino vamos a decir el típico le gusta el chico, la chica ruda, le gusta la chica o el chico tímido, les gusta el berrinchudo dramático, etc. Ahora, la identidad sexual de tu personaje puede coincidir con su sexo o puede no hacerlo. Esto, si lo vas a hacer, lo conveniente es que tenga alguna justificación. Si tú vas a meter varios personajes que lo tengan y pues realmente porque hay relaciones muy libres y demás, bueno, hay una justificación y es que no tienes esas limitaciones. Si es por un hecho del pasado, porque le gusta social, puede ser. Realmente la justificación aquí va al objetivo de tu historia, a lo que quieras transmitir con ella. Porque al dar una identidad diferente a el cuerpo que está, realmente estás dando un mensaje. Sí, se suele decir que es natural que haya diversidad. Y es que entonces si tienes personajes así, personajes de todo tipo, ese es tu mensaje. Aunque no lo quieras ver, realmente estás dando un mensaje. Si tienes personajes de un tipo o de otro que se identifican como hombres, como mujeres, como ocurre en la vida normal, bueno, este es tu mensaje para entender cómo hacerlo más natural y que no parezca simplemente que le dices existe y tienes que ver que existe. Suena antinatural, porque si existe y está ahí, ok, yo sé que está ahí, lo voy a aceptar como no. Si me tienes que hacer énfasis en algo que es normal, directamente como creador me estás diciendo que eso no es normal. Por ello, ahí hay que considerar cuál es nuestro objetivo, más que nada para ver cómo lo vamos a expresar durante nuestra creación. Como he dicho en otros videos, ya sea teatro, cuento, novela, película, animación, etc. Pero hay opciones extras donde tú puedes usar
que se identifique con ambos géneros. Y aquí puede ser que esta identificación sea total o alternada. Y los motivos hay más de uno. De hecho, les recomiendo ir a la serie de cómo crear una especie, en las características principales de ella, donde hablo un poco del hermafroditismo. ¿Por qué? Cambiante, por ejemplo, un pez payaso, dependiendo de las condiciones del grupo, puede convertirse en una hembra si las hembras escasean, porque realmente son hermafroditas. Entonces eso es cambiante. Algo permanente sería como que retoma la ideología de uno a la ideología de otro y no quiere ser ninguno. Pero naturalmente tiene que ser lógico. ¿Cómo es lógico? Haciendo que este personaje, toda su estructura psicológica sea completamente libre de qué hay en un rol de género, no importando la cultura a la que pertenezca. Por lo tanto, en su creación tienes que descartar completamente la idea de qué va a haber en un rol de género y ponerle los datos que al personaje le gusten, no sea parte de su historia o de su desarrollo personal. Y si es cambiante, tienes que considerar un patrón. ¿Por qué? Porque si no existe un patrón, por ejemplo, hay trastornos de la personalidad, ahí existe el trastorno de identidad disociativa, donde una persona tiene más de una personalidad y cada uno de ellos son independientes entre sí. Entonces pueden tener diferente edad, sexo, gustos y demás. Por tanto, hay cierta lógica que al momento de cambiar de uno a otro, se identifique con otro nombre, con otra identidad completamente diferente, porque tiene delimitado ese otro personaje dentro de su mente, está creado para ser así. Y si tú lo haces más aleatorio, que a conveniencia en un momento se considere o no, se siente bastante paródico. ¿Por qué? Porque no es un personaje que tenga una estructura lógica en su desarrollo. Realmente me estás expresando un personaje que toma decisiones impulsivas o que no le da importancia o responsabilidad a las mismas. Esto, si lo quieres presentar y quieres causar eso, es lo más adecuado. Si tu intención es que realmente se vea racional y comprensible, hacer esto va a ser contraproducente en tu obra. Y también está la opción de que tenga otro. Pero ¿qué sucede aquí? Si tú consideras otro, realmente lo tienes que crear. Y aquí podríamos hablar justamente de un aspecto que desgraciadamente no se le presta atención, y es el hermafroditismo en los seres humanos. Porque en los seres humanos no es una condición que genéticamente se haya desarrollado como en otras especies como caracoles o los peces payaso que ya mencioné para la subsistencia, sino que incluso el hermafroditismo en los seres humanos principalmente va cargado con infertilidad. Además de que propiamente hay muchas variantes, no es común que la gente lo sepa, pero hay variantes donde estas personas tienen ambos órganos, o algunas donde solo tienen los externos de uno y los internos de otro. Entonces, estos cambios, estas situaciones, es que sea más complicado el que tengan una ubicación de quién son en el mundo. Además, genéticamente, ya que se debe a algunas malformaciones de ciertos cromosomas, hace que los procesos hormonales tampoco se definan 100% de un lado. Por eso este tipo de situaciones, que es algo que incluso puede ser un tema al que tú le puedes prestar atención para hacer personajes y de cómo viven esta situación, es algo que podrías considerar para otro género, otra identidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú me mencionas que se consideran ambos o ninguno, ocurre lo que te dije anteriormente, se vuelve libre de las reglas de los roles de género. Si hay identificación por uno tercero, significa que está teniendo
reglas nuevas. Entonces tú las puedes establecer. Ok, este tercero, ¿cómo es? Y ya podrás hacer diferentes reglas. En algún momento les menciono en la serie de cómo crear una especie, que si tú decides, puedes hacer que la especie solo se pueda reproducir si hay 3 individuos o 4 individuos, porque su genética se divide de otra manera. Eso es válido. Y como les he dicho en otras ocasiones, esto que les estoy explicando no es específico para cómo crear humanos. Es para cualquier tipo de especie que tú quieras generar en tu historia y desarrollar. Ahora vamos a otro aspecto. Independientemente de con qué se identifique, su orientación puede ser una, puede ser otra, puede ser bisexual, etc. Entonces, puedes considerar una orientación sencilla, donde simplemente sabes, ok, le gustan solo los machos o solo las hembras de su especie o ambos. Pero puede haber variantes que yo considero en esta parte que se llama gustos. ¿Por qué? Porque realmente ya son más específicos. ¿A qué me refiero? Si es una persona que únicamente se siente atraída por la inteligencia de las personas, de los individuos de su especie, lo llama sapiosexual, o sea que se siente atraída hacia ese conocimiento. Esto puede ir unido al anterior. De hecho, todas las que les voy a explicar pueden ir unidas al anterior. ¿Por qué? Porque una persona puede ser los ejemplos que les voy a decir, pero también puede tener específicamente, solo aplican hacia hembras o hacia machos. También hay algo que se llama demisexual, que es que una persona no puede generar realmente una atracción hacia otro sin que haya una relación personal primero. O sea, realmente no es como la mayoría dice, de los ojos nace el amor o del olfato nace el amor y todo eso. Para ellos no. Realmente, si no conocen a la persona, nunca van a sentir atracción. Solamente cuando tienen una relación cercana empiezan a ver al otro individuo como una posible pareja. Claro que esto siempre tiene un patrón de, vamos a decirlo, filtros. Porque no sienten atracción a todo el que tenga una relación cercana, sino que ya cuando tienen una relación cercana empiezan a ver las características que le parecen atractivas. Y aunque existan en los demás, no le van a interesar ni le van a llamar la atención sin esta relación. Aquí, bueno, ya me meto en un terreno un poquito más escabroso, porque también puedes meter algunos deseos, filias, parafilias, si lo deseas, algunos gustos que pueden ser tal vez para algunos bobos, tal vez para otros algo muy interesante, como el hecho de que use gafas o de que se sienta un gato, se ponga orejas, etc. Ahí es cuestión no tanto de que te pongas creativo al darle los gustos a tu personaje. Ahora vamos a hablar de los personajes LGBT. Lo que te voy a dar en este momento son algunas ideas de las temáticas u orientación que puedes dar a tu historia al aplicarlos. Una muy simple es que tú tomes estos aspectos del personaje o propiamente la temática en general como tu trama principal. Cuando haces eso, realmente lo que estás dando es un punto de vista al respecto. Puede ser tu opinión respecto ya sea a la situación a la que te refieres, a tu personaje, etcétera, o puede ser directamente un ejemplo de cómo vive alguien en este grupo, ya sea al considerarse parte de la comunidad o al enfrentarse a sí mismo de acuerdo a cómo se identifica, cómo piensa de él o a qué retos se enfrenta en la vida ante una sociedad que no lo ve del todo natural, o al contrario, realmente meterlo en una sociedad donde ya lo ve natural, lo puede vivir de manera sana y tranquila. Y como te decía, esto directamente significa que estás dando una opinión al respecto. Eso puede ser tu intención o no, pero si es tu tema principal, y hay que entender, no dije personaje principal, dije tema principal. Si esta situación es a lo que te vas a enfocar, es una obra de opinión. ¿Y por qué te aclaro esto? Porque va a haber retractores.
No importa si tu opinión es a favor o en contra de lo que sea. Siempre que estés planteando una opinión, va a haber quien te apoye y quien sea tu retractor. Así que es algo que es conveniente aceptar previamente. Y si no aceptas que cuando hagas una obra de opinión alguien esté en contra, realmente vas a generarte muchos problemas porque vas a tener muchas discusiones con personas que no estén de acuerdo. Ahora vamos al siguiente punto, que es cómo una diversidad. Cuando tú manejas estos temas como una inclusión en un mundo, como un mundo diverso donde hay de todo, la forma adecuada es que haya de todo. Realmente haya personajes de un tipo, de otro, tal vez a algún personaje le gustan ambos, a otro nada más uno, etc. Si tú te orientas que haya específicamente gente de cierto grupo, no estás hablando de una diversidad, estás tomándolo como tema principal y volvemos a lo de opinión. No estás dando el mensaje de que es normal. Para ser normal tiene que haber esa variedad en todo tu mundo, y esto se ve muy comúnmente en el anime, que son los que más manejan este tipo de situaciones. Comúnmente en los animes hay personajes que su apariencia o sus gustos se identifican con el otro género, que tienen una atracción sexual hacia su propio género, que les gustan ambos géneros, que en algún momento, vamos a decirlo, muy erótico, también pueden perder esas inhibiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sucede como parte de la historia, a veces como un factor cómico y demás, pero lo cómico no es que sea este grupo, sino simplemente que fue una escena erótica. Esto es como realmente haces una diversidad, agregando todo de manera natural. Personajes secundarios, aquí es un poquito más fuerte que el anterior, ¿por qué? Porque la diversidad implica también a los personajes incidentales, que solo aparecen alguna vez o que no son muy importantes. Cuando tus personajes secundarios aplican dentro de este grupo, realmente lo más importante es que o actúe natural y actúe normal, realmente no va a implicar eso, o que esas implicaciones emocionales afecten a la historia. ¿Por qué? Si tú me dices que este personaje es un poco más rudo, más delicado de lo que se espera, puede verse normal, puede actuar normal, simplemente va a tener mayor o menor dificultad o atracción hacia ciertas actividades que se necesiten para la historia. Está bien, se va a ver normal, incluso va a pasar sin que este tipo de cosas se noten, aunque tú lo sepas. Puede que simplemente se especule, pero si tú lo dices sin que afecte a la historia, se va a ver forzado. Que ese es un problema últimamente que se ve forzado, porque realmente personajes de LGBT han existido desde hace muchas décadas, están en Los Simpson, están en las series de blanco y negro, están en los Looney Tunes, etc. O sea, estos personajes realmente han existido, pero aplican eso, o realmente son quien son, y podría ser una cosa u otra, pero no importa, no me lo dicen mientras no afecte. Cuando afecta, por ejemplo, que el personaje esté enamorado del principal o de algún personaje importante y afecte a cómo le va a ayudar. Entonces, cuando realmente estos personajes vale la pena el hacer énfasis en ellos. ¿Por qué? Porque nos va a explicar que después va a servir para algo. Esto es igual que poner un objeto. Si tú me haces mucho énfasis en un objeto que después no va a ser importante, el espectador se va a confundir, va a decir, ok, me dijiste un montón de veces que ama a su pistola, pero nunca la sacó, nunca apuntó a nadie, nunca la usó, ni siquiera pensó en usarla. ¿Por qué me haces énfasis en su pistola? Es lo mismo, si haces un énfasis que realmente funcione para la historia. Ahora vamos a dar consideraciones. Considerar el público al que te quieres dirigir. En todos estos casos que te mencioné, ese mensaje a quién se lo quieres dar. ¿Se lo quieres dar propiamente a esta comunidad o se lo quieres dar a la comunidad que lo critica o simplemente es para todo público? Ok, técnicamente en un mundo ideal sería igual para todos.
pero no vivimos en un mundo ideal. Además de que desaprovechar el conocer a tu público hace más difícil que te puedas publicitar, vender y que el mensaje correcto llegue de la manera que tú lo deseas. Por ello, es algo que tienes que considerar para ver cómo vas a implicar tus personajes, cómo se van a presentar, cómo van a hacer ese efecto y cuál es la historia en la que van a vivir dependiendo de tu mensaje. Ahora, romper estereotipos, hablé de eso previamente y de hecho lo he tratado todo el video. Para romper estereotipos debes de dejar de pensar en cómo se espera que sean. Tú haz al personaje tal cual a él le guste. Olvídate por un momento de cualquiera de estas etiquetas. El querer crear una etiqueta donde diga etiqueta de no etiquetar se ve peor porque es fomentar y consolidar la costumbre de etiquetar, porque piensas en cómo es o cómo debería ser alguien así. Al menos que sea el tema principal que vas a tratar, realmente no te dice cómo es el personaje, no te dice cómo va a vivir, cómo piensa, cómo siente. Te va a decir si es el tema principal, ¿por qué? Porque te va a decir a qué se enfrentó en su vida por estas situaciones. Pero es muy diferente, realmente eso te cuenta su historia, no quién es. Por ello, para poder hacer algo innovador con esto, suena irónico, pero lo que tienes que pensar es en no buscar innovar, simplemente hacer tu personaje, darle vida al personaje, dedicarte a él y ya después agregaste estos factores a conveniencia. Y bueno, eso fue todo. Como ven, este tema realmente, a diferencia de otros, no es para que tú entiendas a tu personaje, sino para que establezcas reglas en la realidad que quieres expresar. Y con algunos temas ocurre eso, incluso lo vas a ver mucho en la serie de Mundo. Muchos temas no son para que tú con un dato adivines lo que va a pasar, sino para que tú, sabiendo lo que quieres que pase, bueno, establezcas las bases. Si tú quieres que suceda esto, establece estas bases para que entonces después pueda ser lógico y puedan asimilar lo que tú quieres ofrecer. Bueno, fue un gusto, espero les haya sido de mucha ayuda este tema y recuerden dejarme en los comentarios o en el Facebook de Planea tu Libro todas sus dudas, todas sus peticiones de nuevos temas, quejas si es que hay algún desacuerdo, también los voy a considerar y retomar en algún futuro video. Eso fue todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.